en esta enfermedad, hermanos. Parece que a la gente se le olvidó, ¿verdad? Que había una pandemia y las condiciones pues parece que no están mejorando, antes bien siguen empeorando. Pero para nosotros, hermanos, todo proviene de nuestro Dios. Dios lo permite y esto nos da una oportunidad para, hermanos, ver la gloria de Dios en medio de nosotros, sus milagros. Amén, santos. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, te damos gracias porque a pesar de toda situación adversa que hemos estado experimentando, seguimos creyendo, Señor, que tú estás con nosotros y que a pesar, Señor, de todo esto, tú estás, Señor, en medio de este asunto, porque Dios, te quieres glorificar en medio de los corazones y de las vidas, y quieres hacer volver el corazón de esta nación a tu palabra, al temor tuyo, mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros y seguimos creyendo, Señor, que en medio de todo estás tú, Padre, bendiciendo, cuidando, protegiendo, salvando, redarguyendo, haciendo tu obra maravillosa, Padre. Bendíganos con su palabra en este día, bendíganos en este primer domingo del mes, Señor. Misiones, Santa Cena esta noche, Señor, glorificaremos tu nombre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Muy bien, amados, tomen asiento, por favor. Bendiciones para todos ustedes. Es un gozo, hermanos, a pesar de todo esto, de estar aquí en la casa del Señor y estar en victoria. Para los que están todavía en casita, Dios me los bendiga. El Señor, hermanos, me los guarde, y qué bueno que están bien todos, hermanos. Hasta aquí las noticias han sido favorables para la iglesia. No he recibido ninguna noticia, hermanos, de que algún miembro de la congregación haya estado enfermo o haya padecido todavía. Gracias a Dios por ello. Familiares de algunos hermanos, sí, hermanos, y aún muertes también, hermanos, ya hemos escuchado, hemos estado orando por ellos. Quiero hacerles un comentario, hermanos. El día de ayer por la mañana falleció el hermano Ovidio Valladares. Creo que el apellido es Valladares, sí. Hermano Ovidio, él es uno de los pastores más prominentes de Nicaragua. Iglesia grandísima, grandísimo el ministerio de él, hermanos. Hace unos 3-4 años me dio el privilegio Dios de estar en su iglesia predicando, y luego también, hermanos, pasamos yo y el hermano Rafael González un tiempo con el hermano. Pasamos casi todo el día visitando todo el ministerio que él abarcaba, hermanos. Cientos de iglesias, hermanos, a través de todo Nicaragua. Las dos iglesias que pastoreaba en Managua, iglesias muy grandes, muy grandes, hermanos. Estamos hablándole, en aquel tiempo creo que eran 16,000, 17,000 personas, imagínense. Cuando hacían los bautismos, hermanos, eran 500, 600, hasta 1,000 personas en un solo día de bautismos. Era un avivamiento extraordinario, amados. Pues el día de ayer por la mañana mi hermano Ovidio pasó a la presencia del Señor, precisamente a causa de esta enfermedad, de esta pandemia, hermanos. Él tenía un corazón muy pastoral, nunca se alejó de su pueblo, siempre estuvo al pendiente de su pueblo, y fue infectado, y el día de ayer pues falleció. Una persona que aprecié mucho, aprendí mucho del hermano. En lo poco tiempo que lo conocí, conviví con él, hermanos, pues yo pude ver, hermanos, la gloria de Dios sobre su ministerio, y hermanos, me pesa bastante escuchar esta noticia. El Señor le dé fortaleza a su hijo, que es el que le ayuda, que él ha estado conmigo en algunos eventos, y hermanos, el Señor fortalezca y, hermanos, aliente en esta situación tan difícil, también tan conmovedora. Las oraciones, hermanos, por Nicaragua, que los números no están escondidos, ¿verdad? Obviamente usted conoce el tipo de política que se mueve, entonces esto no hay una revelación completa de lo que está pasando, pero que el Señor ayude y bendiga al pueblo de Nicaragua. Recuerde que está nuestro hermano Ricky también, que le hemos ayudado ahí entre los basureros de algunas de las comunidades, hermanos, trabajando con los pepenadores y ayudándoles, y hemos ayudado bastante en esa área. Hoy es domingo de misiones, así que estaremos mencionando algunas cosas y les presentaré algunos videos, hermanos. Entonces, amados, pues quería nomás darles este anuncio, y hermanos,
Cuídese, hermanos, no, por favor, no relaje las precauciones. El hecho de ver lo que estamos viendo por televisión no quiere decir que la pandemia ya pasó. Amén. La iglesia sigue tomando las precauciones. Seguimos, hermanos, no alentando a que si el pueblo todavía no quiere asistir a la congregación, está bien, no se preocupe, quédese en casa. Todo está grabado y todo se transmite un día después, hermanos. Entonces, si no puede venir, está bien, no se preocupe. Hoy por la tarde tendremos la Santa Cena, hermanos, para los que gusten acompañarnos. Entonces, amados del Señor, eso es lo que está pasando en este tiempo. Pero, hermanos, estamos en victoria, ¿verdad que sí? Hermanos, si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él. Así que sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él. Sí, sí se la sabe, hermano. Amén, gloria al Señor. Hay gente que le tiene mucho miedo a la muerte. No le tenga miedo, hermanos. Es su paso a la presencia del Señor. Amén, santos. Gloria a Dios. Ahora, cuídese, por favor, porque a lo mejor usted llega allá y el Señor le va a decir: yo no te estaba esperando, ¿qué estás haciendo aquí? Pero se me adelantó por no tener las precauciones correctas. Así que sea precavido, sea cuidadoso, pero tampoco no le tenga miedo, hermano. Vivamos nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, santos. Muy bien, amados, muy bien, muy bien. Pues en este gozo, hermano, porque a pesar de toda adversidad, el gozo del Señor permanece en nosotros. Vamos en esta mañana a hablar de un tema bien maravilloso, hermanos. La suficiencia de Dios. ¿Ha sido Dios suficiente a su vida? Y esa es pregunta, ¿ha sido Dios suficiente a su vida? Salmo capítulo 18, versículo 1 al 2. Si es usted tan amable de acompañarme, hermanos, en la palabra del Señor. Salmo 18, versículo 1 al 2. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 18, versículo 1 al 2, hermanos. Dice de la siguiente manera: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Y luego dice el 2: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Déjeme hablo otra cosita aquí, hermanos, importante, antes de entrar directamente en el mensaje, para poner en contexto bien lo que vamos a estar diciendo hoy. Usted se recuerda, hermanos, en el capítulo 9 de Juan, en donde se le hizo una pregunta muy seria a nuestro Señor Jesucristo. Digo seria porque hay algunas preguntas que eran demasiado obvias y demasiado a veces inocentes, hermanos. Pero esta pregunta sí traía una meditación profunda. Le preguntaban al Señor Jesús en el capítulo 9 sobre un ciego. ¿Quién pecó para que éste estuviese ciego? ¿Él o sus padres? Tratando de contextualizar este concepto de que cada desgracia es la respuesta o es la consecuencia a algún pecado. En este caso el Señor Jesús, porque ciertamente hay cosas que nos pasan en la vida porque nosotros mismos las sembramos, porque nosotros mismos las provocamos. Pero en esta ocasión, hermanos, el Señor Jesús contestó de una manera que no se la esperaban llegar los discípulos. La respuesta del Señor fue: ni este ni sus padres, sino, déjeme, leo aquí la escritura. Respondiendo Jesús en el versículo 3 del capítulo 9 de Juan, dice: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que la obra de Dios se manifieste en él. Y esto, hermanos, nos hace entender y comprender por qué a veces suceden las cosas, aun cuando el pueblo del Señor ha hecho las cosas correctamente y las ha hecho bien. Qué interesante, ¿no? Mire, hay situaciones que a veces nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué? Y a veces, hermanos, ocasionalmente, cuando aún tratas de hacer las cosas de la mejor manera, a veces no salen bien. A veces, hermanos, tratas de hacer las cosas mejor, tratas de portarte bien, tratas de echarle ganas y las cosas, hermanos, se vuelven adversas, oscuras. Hay enfermedades, hay dificultades, hay problemas familiares, hay problemas económicos. De alguna o de otra manera algo resulta mal, hermanos. Y luego te haces la pregunta: pues ¿en dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal? Pero a veces las cosas suceden
porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser glorificado en esa situación. Tiene que haber una manifestación, porque la pregunta también que surge aquí es: ¿cómo vamos a saber que Dios es suficiente? ¿Cómo vamos a saber que Dios, hermanos, puede hacer las cosas milagrosamente si no estamos en estrechez, si no estamos en enfermedad o en dificultad? Yo siempre he creído esto, que los mejores hombres y mujeres de Dios son aquellos que han pasado por el día difícil, oscuro, tenebroso, aquellos que han pasado por tribulación, por angustia, por dolor, por enfermedad, por abandono, por separaciones difíciles, por consecuencias terribles, hermanos. Y esas personas han crecido en fe, hermanos, y son gente que ama y que teme a Dios, no porque se lo contaron, sino porque ellos lo experimentaron. Bueno, así está David en el Salmo 18. El Salmo 18 es un cántico, hermanos, es un cántico a la suficiencia de Dios, es una celebración a la suficiencia de Dios, hermanos. Porque si puede leer, tal vez algunas versiones lo traigan, que este es un cántico que fue después de que Dios libró a David de la mano de Saúl. Pero, hermanos, no fue o no se escribe precisamente después del problema de Saúl, porque después tenemos el problema de Absalón, que son los dos problemas más grandes que David experimentó. ¿Se recuerda? Los que más le dolió. Tenemos sublevaciones, tenemos rebeldías, tenemos abandonos, tenemos otro tipo de situaciones con los enemigos, tenemos los pecados de David, tenemos, hermanos, angustias, tenemos la cueva de Adulam. Pero creo yo que las dos experiencias más traumáticas y dramáticas de David fueron la de Saúl y la de Absalón. Los que leen la Biblia se van a acordar de esto y me van a entender. Ahora bien, cuando ya está en el ocaso de su vida, uno de sus músicos le escribe este cántico. No es de David, es de uno de sus músicos, hermanos, y es como una dedicación. Y en ese cántico, hermanos, se celebra tres cosas importantes. Celebra los atributos de Dios, celebra la intervención de Dios y celebra la liberación de Dios sobre tantas y tantas experiencias que tuvo David. Cuando usted lee la historia de David, verdaderamente fueron más los días de dolor que los días de victoria. Ahora, los días de victoria fueron gloriosos, no me malentienda, hermanos. Hubo grandes celebraciones y tuvo grandes victorias y tuvo muy buenos días donde miró la gloria de Dios. Pero también fueron muchos los días oscuros, tenebrosos, en los cuales él sufría, se dolía, se deprimía, se entristecía, huía, se sentía acobardado, se sentía dolido, se sentía traicionado. Fueron tantas las malas experiencias, hermanos, pero a pesar de toda esa situación, en cada una de ellas hubo una manifestación de Dios. Entonces, esta escritura, hermanos, es un recordatorio de cuáles fueron los atributos de Dios, la intervención de Dios y la liberación de Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que todo lo que hemos pasado, esas experiencias, esos momentos difíciles y oscuros, han sido, hermano, no porque tal vez hayamos hecho una falla, una falta, sino para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Para que haya una manifestación de Dios, hermano. ¿Cómo se va a poder manifestar Dios donde no hay necesidad? ¿Cómo se va a manifestar Dios donde no hay, hermano, dificultad o angustia? Porque a veces eso es lo que mueve la mano de Dios, la fe del hombre. Pero la fe del hombre no se activa hasta que no está en necesidad para hacerlo. ¿Me están siguiendo, santos? Esto es muy interesante, amados. Entonces, volviendo al Salmo, hermanos, aquí se nos da 7 características que Dios manifestó en tiempos difíciles. Eso es lo que se está celebrando, que pasamos el tiempo difícil. David pasó el tiempo difícil, pero en cada momento difícil hubo una manifestación de Dios. Hubo una manifestación de Dios. Entonces, a veces no tenemos que despreciar el día malo, hermanos, porque a veces maldecimos el día. O a veces, hermanos, nos deprimimos tanto y nos sentimos tan fracasados
que creemos que simple y sencillamente es el abandono de Dios. Y si Dios ya nos abandonó, entonces ¿por qué luchar? ¿O para qué trabajar? ¿O por qué esforzarnos? ¿O por qué hacer las cosas? Y ahí es donde la gente se rinde. No se pongan así, hermano. Aún con carita, aún con noto que hay tensión ya. Cada situación de nuestra vida da la oportunidad para que Dios se manifieste, amados. Y déjeme decirle, por eso decía, a pesar de todo lo que está pasando en esta nación, hermano, y lo mal que la estamos pasando, y un 2020 que fue, hermanos, un año que fue terrible, terrible en todos los ámbitos, hermano, social, económico, relacional. Todo ha cambiado, hermano. Todo ha sido trastornado en este año, hermanos. Y sabemos que las cosas no van a ser igual. Pero yo sigo creyendo que en medio de todo esto hay una oportunidad de Dios, hermanos. Hay una bendición de Dios para hacer volver el corazón de los hombres, de las mujeres, del ser humano al corazón de Dios, amados. Lo creo con todo mi corazón, que hay propósito divino detrás de todo esto, hermanos. Entonces el pueblo de Dios debe tener esa visión, no la del fracaso, hermano, no la de la angustia, no, hermanos, la del dolor, no la de la depresión, no la de la derrota, hermano. Pero tenemos que tener una visión, hermano, de que detrás de todo esto hay una manifestación de Dios que viene a nuestro favor. Porque al último David salió victorioso de toda situación. Con Absalón, que fue una de las más difíciles de su hijo, lloró, sí lloró amargamente, sí gritó, dice que gritaba, mi hijo Absalón, y que pidió a sus siervos, por favor, tengan misericordia de él, porque él sabía que Dios lo iba a hacer morir. Sin embargo, hermanos, su victoria fue dada, porque aun cuando volvía, hermanos, a Jerusalén, él mismo mandó decir, ¿acaso no van a recibir al rey para recibirlo y para volverlo a poner como debe de ser? Tenía que haber una celebración, porque Dios siempre da la victoria. El proceso es doloroso. El proceso te lleva a la angustia, a veces a la tristeza, a veces a la depresión. Pero detrás de todas estas cosas siempre hay una bendición de Dios. Nunca lo olvides. Detrás de toda situación adversa, detrás de toda debilidad, detrás de todo cansancio, detrás de toda fatiga, detrás de toda tribulación, siempre está la mano de Dios a favor tuya, hermano. Graba eso en tu corazón, hermano. Ponlo en tu corazón. Escríbelo en tu corazón, en tu alma, en tu ser. Porque de toda tribulación Dios te va a sacar. Porque de toda angustia Dios te va a liberar. Porque Dios ha de manifestarse. Y volvemos al ciego del capítulo 9 de Juan. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué está ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres? No, ni este ni sus padres. La obra de Dios tenía que manifestarse en él. Tenía que haber una víctima por el cual tenía que manifestarse la gloria de Dios para un testimonio vivo delante del Señor. Lo milagroso, lo sobrenatural, lo glorioso. ¿Cuándo viene? Cuando las cosas no son favorables. No se me pongan serios. Es que a veces somos tan ¿cómo explicar esto? Buscamos la manera de cómo demonizar situaciones y circunstancias. Escuche bien esto, porque esto es muy importante. Demonizamos, o sea, le atribuimos al diablo todo lo que pasa. Ciertamente, le voy a dar un ejemplo, hermanos, para que usted pueda discernir correctamente la obra del Señor. ¿Quién estuvo detrás del sacrificio de Cristo Jesús? Piense un momento. ¿Por qué? Porque están en la cena y le dice a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Ahora, ¿quién susurraba al oído de Judas? El mismo diablo. Ahora, antes de que el enemigo interviniese entre esa multitud que estaba, recuerda, ¿qué quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente gritaba a Barrabás. ¿Se recuerda? ¿Y qué hago con este? Crucifícale.
obviamente es entendible que detrás de toda esa situación, hermanos, ¿quién era? Un espíritu, estaba el enemigo. Entró Satanás en Judas, dice la escritura. ¿Me están siguiendo? Ahora, antes de que el diablo interviniese, ya había propósito de Dios en la muerte de Jesús. Porque sin la muerte de Cristo, usted y yo no hubiésemos obtenido salvación. O sea, ¿quién estaba detrás de detrás? ¿Me están comprendiendo, hermano? Porque la escritura dice que todo obra para bien. ¿Qué significa eso? Que sí, una enfermedad puede venir del diablo y el diablo puede estar detrás de todo eso. En una traición, en un abandono, en un divorcio, puede estar susurrando, hermanos, el enemigo. Puede estar susurrando, puede estar interviniendo, puede estar contaminando, puede estar provocando iras, enojos. Pero detrás de todo esto hay un plan divino, hermanos, que va por encima de toda situación. Ahí es donde lo quiero llevar, que sí, ciertamente, hermanos, podemos decir, podemos, hermanos, demonizar ciertas cosas. Pero, hermano, no podemos quedarnos en esa mentalidad y en ese pensamiento, porque Dios está, hermanos, en medio de su pueblo. Y así lo podemos ver en el caso de David, hermanos. Todas y cada una de las manifestaciones de Dios estaban relacionadas con una situación. Fíjese bien. ¿Cuál es tu más mala experiencia y tu día más oscuro? ¿Cuál es tu momento más difícil, más triste, más agónico? Dios está ahí. Porque en la cueva de Adulam, allí estaba Dios con David. Pero David no lo sentía y se dolía. Y dice que se le juntaron los amargados, los abandonados. Porque conforme tu corazón, así atraes la amistad de la gente. El amargado atrae a otro amargado. ¿Verdad que sí? Ya no les gustó tampoco, ¿verdad? A veces se hace uno la pregunta, ¿por qué una persona siempre termina en una relación tóxica? Sea amistad, sea relación íntima, sea relación de cualquier índole. O los amigos, o los jovencitos con los amigos en las escuelas. Porque la misma persona es tóxica. ¿Aló? Hay que sanar el corazón para poder empezar a sanar las relaciones. Ya me metí en otro rollo aquí. Pero esto es importante, porque seduces y atraes lo que verdaderamente eres en el corazón. Pero el día que el Señor te sane, el día que el Señor te conceda la victoria, que experimentes la gloria de Dios, entonces vivirás en un medio ambiente que tú mismo forjarás. Y no admitirás lo tóxico, lo malo, lo quejumbroso, lo malicioso, lo destructivo. Ah, caray. Siguen aquí. Deja que el Señor sane tu corazón. Porque sí, David se amargó, hermanos, pero fue sanado por el Señor. Sí pecó, pero fue sanado por el Señor. Sí, hermanos, dedujo y concluyó fracaso, pero al final Dios lo levantó, hermanos. Porque eso es lo que Dios hace: sana, restaura, levanta. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida y en los corazones. Entonces, hablemos de esto, hermanos. Se le atribuye esa gloria, esa experiencia al conocimiento, al intelecto, o a la experiencia misma. Mire, hay gente que cree en Dios por conocimiento. Hay gente que cree en Dios por intelecto. Hay gente que cree en el poder de Dios porque lo leyó o lo escuchó.
Hay gente que vive del testimonio de otros. ¿Aló? Y por eso hay gente que siempre anda buscando dónde está el testimonio, dónde está el predicador, dónde está el personaje que me va a reanimar, porque yo voy a vivir de la fuente de esa persona. Ponga atención en esto es muy interesante. Cuando tu fuente es Cristo Jesús, la experiencia no viene de segunda mano, viene de primera mano. Esto es importante. Que cada uno de nosotros individualmente, independientemente, personalmente, experimente el poder salvífico del Señor. La sanidad divina, hermanos, el toque poderoso. Porque entonces, hermano, ya no tendrás, hermano, tu experiencia, no tendrás tu conocimiento basado en un intelecto, sino basado en una veracidad, en una revelación real propia, personal. ¿Por qué creo en el Señor? Porque a mí me salvó. ¿Por qué creo en la sanidad? Porque a mí me sanó. ¿Por qué creo en su restauración? Porque a mí me restauró. Muy diferente a cuando lo cuentas porque alguien más lo contó. Fíjese bien, hermanos, el testimonio de segunda mano. El testimonio de segunda mano siempre está alterado, siempre está incompleto. Por eso tenga mucho cuidado en lo que oye o escucha en internet, lo que ve, porque está contaminado, está diluido. Algo que me dijeron, algo que escuché. Voy a contarles una historia. Dios me dijo a mí. Un día llegó un ingrato y me dijo: hermano, Dios me dijo que le dijera. Y yo le dije: mire, vaya, dígale a Dios que venga y me diga a mí personalmente, que no ande mandando a chichincles. Es que para eso está su palabra. Todo tiene que ser evaluado y sopesado en la palabra del Señor, amados. ¿Me están siguiendo? Porque la salvación es individual, es personal, no se hereda, no se comparte. Y el mismo Dios que sanó a aquel ciego es el mismo Dios que quiere sanarte a ti. El mismo Dios, hermanos, que te dio la fortaleza, David, es el mismo Dios que quiere fortalecerte a ti. La manifestación de Dios no puede ser, hermanos, de segunda mano, tiene que ser de primera. Cuando éramos religiosos, hermanos, ¿qué hacíamos? Buscábamos un sacerdote o un intercesor para que él se encargase. Hasta que encontramos en la Escritura, hermanos, que hay un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, y que por medio de él tenemos acceso al trono de la gracia, delante de Dios, del Padre. Válgame. Imagínense estar haciendo cola, líneas, esperando a ver quién nos atiende, para encontrar que el que me está atendiendo también está tan fracasado como yo. Por eso Dios estableció un sumo sacerdote, hermano, según el orden de Melquisedec, antes de la ley. ¿Para qué? Para que por medio de ese sumo sacerdocio, hermanos, verdaderamente tengamos alguien que puede compadecerse de nuestras debilidades, pero sin el pecado. Santo y puro, hermanos. Híjole, si entendiésemos bien la teología, la palabra del Señor, amados. ¿Siguen aquí todavía? Interesante todo esto, ¿verdad que sí? Entonces, las características de Dios, los atributos de Dios, déjele pregunto, ¿son reales? Bueno, depende a quién le preguntes. Pues alguien dijo. Por eso es que en tiempos difíciles se revela el verdadero corazón, quiénes son fieles y quiénes no. ¿Aló? ¿Quiénes viven bajo miedos y temores y quiénes viven en libertad y en gozo del Señor? Otra vez. Ahora, aquí surge una pregunta muy interesante. Ahí va. ¿Listos? ¿Cómo puedo comprobar que Dios es realmente así, con esas características? ¿Cómo puedo?
Muy sencillo. Déjalo que se revele a tu vida. Porque hace muchos años, hermanos, cuando yo conocí a Cristo, yo le hice esta pregunta a Dios en un altar, lleno de confusión, un jovencito lleno de traumas, lleno de dificultades, como los jovencitos de hoy, traumado, vicioso, con muchos problemas, con mucho acarreo de males que el mismo mundo nos da. Y dije, si existes de verdad, si eres real, cambia mi vida. Eso se lo dije a los 18 años, hermanos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Cambió mi vida. Ahora, yo se lo puedo explicar y decírselo a usted, y usted tal vez pueda animarse a creer en Dios, pero sería más glorioso y más maravilloso que usted lo experimentara, que usted lo viviese. ¿Por qué la gente, hermanos, no conoce a Dios tan real, tan vivo, tan veraz? Porque no lo ha experimentado. Experiméntelo. Santo Dios. ¿Cómo puedo comprobar que Dios es real, que es veraz? Que Dios es lo que dice el Salmo 18 que es, porque dice que Él es fortaleza, Él es la roca, Él es castillo, Él es libertador, Él es escudo, Él es salvación, Él es refugio. Por eso yo sigo creyendo que estas situaciones que están pasando aquí es donde viene la manifestación de Dios detrás de todo esto. Ahora, para el que es incrédulo, no hay manifestación, ¿no? Sigue su vida en angustia, en desesperanza. Pero para los que creemos, hermanos, ¿verdad? Nuestra redención está más cerca de cuando creímos. Para nosotros son buenas noticias, ¿verdad? Porque no es otra cosa sino el cumplimiento bíblico. Ahora, si Dios no nos lo hubiera dicho, entonces sí hubiera confusión entre nosotros. Pero ya Dios nos había dicho en los últimos días qué pasaría. Habría lo que está pasando hoy. Advirtió. Y aún nos habló que en los últimos días el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. El caos nos fue advertido. Por lo tanto, hermanos, tranquilos estamos. Ay, no se asusten, hermanos. Fortaleza. ¿Cómo puedo saber que verdaderamente Dios es fortaleza? Ahora, la fortaleza, primeramente, y aquí viene, y es que todos nos hemos sentido así en algún momento. Déjele hago la pregunta: ¿se ha sentido débil? No, que va, no, pastor, no, hombre, yo siempre he estado bien fuerte. No es cierto, hermano. Todos en algún momento nos hemos sentido débiles, sin fuerza, sin aliento. Bueno, precisamente ahí, hermanos, en la debilidad. ¿Qué dice la palabra en 2 Corintios 12, 9 al 10? Yo se lo menciono a ustedes, después lo busca. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabras de Pablo, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando se sentía débil, entonces venía la manifestación de Dios, hermanos. Y ahí está lo interesante de todo esto, que nuestra debilidad, hermanos, nuestra fuerza se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando estoy débil quiere decir que ya no puedo. Ahora Dios tiene que intervenir. Porque si Dios no interviene, yo caigo. Y Dios aparece. No se enojen. ¿Cuándo sabemos que Dios es nuestra roca? Cuando estamos parados sobre algo inestable.
Y dígame si hoy no hay inestabilidad. Hay inestabilidad económica, hay inestabilidad social. Ahora, más tremendo y más íntimo entre nosotros, inestabilidad relacional. Wow. Hay inestabilidad de salud. Estamos propensos, expuestos. Digo, después de haber escuchado lo del hermano Ovidio, a mí me da cosa. Gran hombre de Dios, hermano. Pero no puedo encerrarme. No puedo. Soy pastor. Soy pastor. Aquí sí quisiera ser oveja. Digo, para meterme en mi casa y no salir. Pero la obra de Dios tiene que seguir adelante. Y tomaremos las precauciones y haremos lo que se tenga que hacer, y la limpieza y los cuidados. Pero si nos toca, pues, porque estamos inestables. Es la inestabilidad en la cual estamos de salud. No sabemos. Inestabilidad económica, hermanos. Gracias a Dios esta semana se redujo ya el desempleo, hermanos, y parece que está volviendo otra vez a reavivarse la economía. Ojalá. Pero está pronosticada una profunda recesión, hermanos, para fines de este año. Y todos los pronósticos son malos. Inestabilidad. Pero en medio de la inestabilidad, nosotros estamos parados sobre una roca, hermano, firme, estable, poderosa. ¿Aló? Inconmovible, dice la palabra. Por eso Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿cuándo sabemos que Dios es nuestra roca? Cuando aparecen estos tiempos de inestabilidad, en donde tú te paras sobre la roca que es Cristo y te quedas ahí, hermano. Y ahí edificas tu casa, ahí edificas tu economía, ahí edificas tus relaciones, ahí edificas tu ministerio, tu llamado, hermanos. En la roca que es Cristo Jesús. ¿Aló? Todo esto lo experimentó David, hermano. Todas estas fueron las experiencias personales. ¿Cuándo sabemos que Dios es nuestro castillo? O algunas versiones dice baluarte, que no puedo entrar en la semántica de las escrituras, pero castillo. ¿Qué es castillo? Es protección. Castillo es estar sobre lo alto. Castillo es que no tenga acceso el mal a ti. Por eso el Salmo 91, ¿se recuerda? Que lo leíamos al comienzo de esta pandemia. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Castillo. ¿Cómo se construía en la Edad Media o antes? Mucho antes también de la Edad Media, los lugares, hermanos, para resguardar población o reyes, en castillos. Los castillos se construían sobre lugares altos, para que el enemigo no pudiese tener acceso. El castillo tiene murallas de protección. El castillo tiene torres donde se ponían los flecheros, los lanceros, para no permitir que el enemigo entrase. Regularmente se construía un pequeño lago alrededor de aguas, para no permitir o para dificultar. O sea, el castillo es protección, hermanos. Por eso el salmista decía: castillo mío, de todo mal, de toda peste destructora tú me librarás. Protección. ¿Cuándo sabemos que Dios es nuestro castillo? Cuando nos sentimos desprotegidos. Pensemos un poquito en esto. ¿Cuántas amenazas hay alrededor de nosotros, hermanos? Enfermedad, economía. ¿Cuántas amenazas tenemos que enfrentar diario?
Dios es Dios, hermano. Dios es Dios. Por eso cada vez que salimos en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Por eso es que cada mañana nos gastamos el tiempo en la presencia del Señor, amados. ¿Cuántas amenazas? ¿Cuántas cosas están alrededor de nosotros, hermanos, queriéndonos destruir? Él es nuestro castillo. Dice la Escritura, Él es libertador. ¿Cuándo sabemos que Dios es libertador? Cuando estamos atrapados. Porque aquí viene, tarde que temprano, algo nos atrapa. ¿Sí o no? Nos atrapa una dolencia, una enfermedad, nos atrapa una depresión, una tristeza, nos atrapa un abandono, nos atrapa, ay hermano, un tropiezo, nos atrapa un fracaso familiar, la muerte de un ser querido. Nos atrapa, hermanos, una debilidad. Una debilidad te atrapó y no te puedes liberar de ella. Y ahí estás luchando y trabajando y tratando y la traes encima como algo pegajoso. Ayer escuchaba un programa muy bonito que yo escucho sobre la historia de México. Y el petróleo fue descubierto desde antes de la época de la conquista por los indígenas, tanto aztecas como mayas, y le llamaban chapopote. De ahí viene el origen de la palabra petróleo, chapopote, y se usaba para varias cosas, entre ellos se usaba como un chicle para limpiar dentaduras. Qué interesante, ¿no? La antigüedad, cómo nos enseña la historia. Pero también se usaba para hacer castigos. Era muy interesante lo que estaba escuchando de la historia. Que se bañaba a una persona o se le echaba encima y ese chapopote o ese petróleo se volvía tan pegajoso que era muy difícil quitarlo y quedaba manchado, y luego se le ponían plumas encima. Y después, para librarse de esa, a limpiarse, se metía al agua. Y recuerde que el chapopote no se quita con el agua. Se necesita un químico, ¿no? Entonces pasaba tiempo hasta que la misma piel lo desechaba, pero pasaban semanas, meses con el plumaje encima, señalando algo malo que había hecho. A veces el pecado es así con nosotros. Se nos pega como chapopote y nos echa plumas. ¿Aló? Y le voy a decir que la única solución, el único método de remolición de ese chapopote es la sangre de Cristo Jesús, hermano. Es el sacrificio del Señor que nos limpia de todo pecado. Él es libertador. Por eso 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libres, somos libres. Y los que somos libres, no estéis otra vez envueltos en cadenas de esclavitud, dice la Escritura, más o menos la semántica. ¿Sí? ¿Cuándo sabemos que Él es escudo? Ya voy a terminar, me faltan 3. ¿Me dan chance? Es que también estoy grabando y esa es la que se va a transmitir, así que para darle a los hermanos que están en casita también. ¿Cuándo es escudo? Cuando estamos indefensos. Ahora, aquí viene algo bien interesante, volviendo a David. ¿Por qué les decía yo que los tiempos más difíciles fueron con Saúl y con Absalón? Aquí viene, porque cuando eran los enemigos, él mataba a sus enemigos. No le cantaban: Saúl mató a 1000 y David a sus. No le dijo Dios a David: tú no me puedes construir templo porque eres hombre que has derramado mucha sangre. O sea que cuando un enemigo él entraba. ¿Quién le cortó la cabeza al gigante? O sea, no hay problema.
No, 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 no. ¿Quieres impresionarme? Tráeme 100 prepucios de filisteos. ¿Y qué hizo? Tuvo que matar a 100 filisteos para traer los prepucios. Lea la Biblia. No le estoy hablando nada fuera de lo que la escritura no dice. ¿Sí se acuerdan? Sí, muy bien. Si me tienen paciencia, ya los voy a dejar ir. Ya los voy a dejar. Pero mire, en cambio, ahí viene, escuche porque esto está bien interesante. En cambio, con Saúl y con Absalón no se podía defender. ¿Cuántas veces has estado en una batalla donde tú no te puedes defender? Sí, hermano. ¿Cuántas veces te han dicho, defiéndete, saca tu lanza y mata a esa persona? Tú tienes con qué rajarle la cabeza. Tú tienes con qué. Si te están agrediendo, tú también tienes piedras y tienes herramientas. Y Dios te dice, shh, bájale, bájele. ¿Sí o no, hermanos? Más cuando se trata de un hijo entre David y Absalón. La agresión del hijo, pero David como padre no podía responderle a la agresión. Y aún le pidió a los siervos, si lo atrapan, por favor, tengan misericordia de él. Y Saúl no estuvo varias veces. Y en una ocasión en la cueva, mientras dormía, y fue y le agarró el manto, la capa, y le cortó la punta. Y después le dijo, hey, mira tu capa. Te tuve en mis manos. Dice que se puso helado Saúl, porque bien lo pudo haber matado. Y los siervos, cuando estaban escondidos en la cueva, los que leen la Biblia, ¿verdad? Sí. No, si le gustan las novelas, léase la Biblia. En serio, hermano, en serio, hermano. Dios te lo dio, David. Ahí dormido, métele la lanza. ¿Cómo he de tocar al ungido de Jehová? Dijo. ¿Cuál ungido? Hace rato que el espíritu ya no estaba con él, pero tenía la investidura todavía. Lo que David respetaba era la investidura de Dios. Estamos comprendiendo, hermanos. Entonces, cuando hablamos de escudo, ciertamente hay cosas donde tú te puedes defender, pero hay veces que estás indefenso, hermanos. Y allí es donde Dios tiene que aparecer. Porque hay cosas que tú puedes hacer, pero hay cosas que tú no te puedes hacer. Dios se tiene que encargar. Y Dios se encargó de Saúl y Dios se encargó de Absalón, hermanos. Trágicamente Dios se encargó de ellos, pero no por tu mano, sino por la mano de Dios. ¿Y cómo hemos aprendido hoy, verdad que sí? La suficiencia de Dios, hermanos. Salvación. ¿Cuándo sabemos que Dios es salvífico? Cuando supimos que estábamos perdidos, hermanos. ¿Se acuerda de Zaqueo? Por curiosidad, nomás por curiosidad, pues ¿quién es ese? Y ahí estaba el desfile y había la gente y este pobre chaparro detrás, ¿verdad? Que no lo dejaban ver. Va y se sube al árbol para ver pasar, y cuando el Señor Jesús va pasando junto al árbol, al sicomoro, ¿qué le dice? Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. ¿En serio? ¿Vas a ir a mi casa? Sí, voy a tu casa. ¿A la mía? Y pues hay que ponerle en orden. ¿Qué soy? Pues lo que le doy mucho renombre a mi nombre. Soy un saqueador. Porque era cobrador de impuestos, ¿se recuerda? Pero algo maravilloso dice la escritura, hermanos. Ahí mismo en Lucas 19:10, hermanos, al terminar la historia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. ¿Cuándo sé que Dios salva? Cuando yo estaba perdido. ¿Por qué creo que Dios salva? Porque Dios me salvó a mí, por eso. Ve la experiencia personal propia. Algo es un tesoro que nadie te puede quitar, ni aun el enemigo te lo puede robar, hermano. Cuando Cristo ha hecho una obra redentora en tu vida, dime, ¿quién te puede quitar el testimonio de Dios dentro de tu corazón, amados? Mire, yo sé que ya se quiere ir, pero espérenme, ya lo voy a soltar. Y luego todavía tengo los videos. Pero mire, ¿se recuerda usted la mujer samaritana? La mujer samaritana llega
después de haber escuchado a Cristo, y se va a su pueblo y va y les cuenta: aquí hay un hombre que me dijo esto y esto y esto y esto. Y la gente creyó por el testimonio de la samaritana, ¿sí o no? Pero después vinieron para ver a ese Cristo a donde estaba. Cuando llegaron, Cristo dice que se quedó con ellos 3 días más. Después dice la escritura que ellos dijeron: ahora no solamente creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque ahora Él nos lo dijo a nosotros. Ve la gran diferencia. Primeramente creyeron, pero no era una credibilidad curiosa nada más. Pero cuando escucharon directamente, hermano, entonces hubo una redención en sus corazones, porque dijeron: ahora no solamente hemos creído por tu palabra, pero porque nosotros lo hemos visto y lo hemos experimentado. Experiencia propia. No vivas del testimonio de los demás. No glorifiques el testimonio de los demás. Glorifica el testimonio que está en tu corazón. Vive a Dios de una manera personal. Vive la gloria de Dios en tu esfera, en tu lugar, en tu posición, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu economía. Vive a Dios, hermanos, dentro de ti mismo. Experiméntalo. Amén. Salvación. ¿Y cómo sabemos que Él es mi refugio? Y me encanta esto, porque podemos ver y decir: alto refugio. Salmo 27, versículo 4 al 5. No lo explico, nomás lo menciono. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Versículo 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Vuelve a mencionar la roca. Debajo, el Salmo 91 dice: debajo de sus alas estarás refugio. Dios es nuestro refugio. Debajo de sus alas estamos. Él nos guarda y nos protege. Confiados estamos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él. Pónganse de pie, hermano. Vamos a orar, porque ya. Llévese eso en su corazón. Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Oh Señor eterno, maravilloso Dios, eres tú, Señor, suficiente para nuestras vidas. Ahora hemos experimentado tu suficiencia, Señor, tu revelación plena y total. Todo lo que ha sucedido se ha convertido en situaciones favorables para nosotros. Ciertamente el mundo va en decadencia, en caos. Cada vez y cada día, Señor, se hunde más en la maldad, en la oscuridad, en las tinieblas. Pero, Señor, tú nos has concedido la victoria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque lo que hemos vivido no ha sido otra cosa sino las manifestaciones tuyas. Real te has hecho a nuestras vidas. Aún te pido, Señor, que aquellos que no te han conocido te conozcan. Te conozcan en la intimidad, te conozcan, Señor, en la revelación, te conozcan, oh Dios, en la experiencia viva, personal, Padre del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu pueblo. Bendígale, Señor, bendiga a los suyos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Concédanos la victoria en toda situación, Señor, en todo dolor, en toda angustia, en todo problema, en toda deficiencia, Señor. Manifiéstese, Dios, manifiéstese a nosotros, Padre del cielo. Que nuestra fe, Señor, crezca, que nuestra fe se fortalezca. Sé tú nuestro refugio, sé tú, Señor, oh Dios. Sé tú, Señor, nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestra salvación. Sé tú, Señor, el que nos guarda, el que nos protege, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, eterno Dios. Amén, Señor. Amén. Y hoy podemos proclamar que estamos en victoria. Dicen amén, santos. En victoria estamos para la gloria de Dios. Muy bien, amados. Mire, hagamos algo antes de levantar la ofrenda y ser despedidos. Mire, tómenme asiento un momentito nomás. Hicimos reverencia para la oración. Pero miren, primeramente, hoy es primer domingo del mes y es día misionero, hermanos. No podemos perder, hermanos, nuestra identidad como iglesia. Pues somos una iglesia que tenemos bien definida el propósito a lo cual Dios nos llamó, la gran comisión. Somos la iglesia de la gran comisión.
empujar este evangelio hasta el último rincón de la tierra, que la gente conozca que Cristo es salvación, hermano. Ahí nos vamos a concentrar, ahí nos vamos a quedar. Yo entiendo, hermano, que algunos necesitan pues esa palabra emocional, ¿verdad? Que les aliente, y lo hacemos, pero nuestra prioridad no es nuestra persona, sino la salvación de las almas. Amén, santos. Ahora bien, tenemos que reanudar, hermanos, el programa, y tenemos los videos, ¿verdad? Sí, los dos. Tenemos el de, a ver, porque la hermana Rosy me dijo que había dos, el de África y el de Venezuela, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, ¿cuál va a ser primero? ¿Venezuela? Ok, pongamos Venezuela. Rapidito, ¿se oye o no se oye? No me apague, nomás el sonido. A ver si se oye. Bendiciones, pueblo del Señor. Aquí estamos haciendo todo lo posible por bendecir los que ustedes han bendecido. Gracias, hermanos, por apoyarnos. Esa misionera, ese equipo de misiones, le enviamos una palabra gloriosa en el nombre de Jesucristo. Aquí está una sierva del Señor recibiendo una bolsa, y todo este mercado está aquí, el producto del envío de ustedes. La paz de mi Señor, la bendición de Dios sea con ustedes todos los días. Que no se detenga la bendición de Dios para su vida. Gracias, hermana Rosita. Gracias, hermano Javier. A todos los líderes, a todos los que han hecho posible que nos llegue a nosotros este alimento. En esta bolsa van ¿cuántos artículos? Van 7 artículos. 7 artículos que son constituidos por arroz, harina, aceite, pasta, sardina, azúcar. Todo eso ha producido alrededor de 160 familias. Aquí hay 160 familias que se la estamos entregando por parte. No podemos aglomerarnos en mucha gente, hay que irse entregando poco a poco, uno a uno, para que no haya multitud allí. Pero la bendición de Dios se le envía a la comunidad cristiana Aposento Alto, a ustedes por su esfuerzo, por su sacrificio, porque han bendecido nuestra vida. Yo estoy agradecido de Dios y agradecido profundamente de Javier y de usted, mi hermana Rosita, el equipo misionero que ha hecho posible esta entrega de alimento a personas necesitadas. Mi Señor recompense y devuelva al 100% lo que ustedes hacen por nosotros acá en Venezuela. Bendiciones. Y aquí estaremos orando cada día, orando por ustedes, orando por su vida, su familia, por su ministerio. Paz y bendiciones. Recuerden, soy el pastor Eulogio Luis Rodríguez, su amigo de siempre. Muy bien, ahorita ponemos el otro, permítame, déjenme nomás explicar. Venezuela está en una crisis muy profunda, hermanos, muy profunda. No hay gasolina, no hay alimentos, falla la electricidad, falla el agua, a veces hay agua, a veces no hay, a veces hay electricidad, a veces no hay. Está en una crisis, hermano, se ha agudizado demasiado. Yo platicando con el hermano Rodríguez, hermanos, que él es el superintendente nacional de las asambleas, él hace lo que puede, con lo que tiene, hermanos. Entonces la gente recibe muy poco, y todavía cuando gana muy poco, porque ahorita el promedio de un salario mínimo es de $4 al mes, cuando se traduce de bolívar al dólar, porque ya se dolarizó la economía, o sea que ya no te aceptan el bolívar, tienes que pagar con dólares si quieres, y si es que encuentras los productos, y luego parece que van a dolarizar la poca gasolina que hay. Entonces cuando no hay gasolina no hay movimiento, entonces la gente más pobre es la que más batalla. Tengo entendido que los que están recibiendo son del ministerio, o son obreros, hermanos, en su mayoría. Habrá una que otra familia que él les da también. Entonces, con esos $1,000 que mandamos, eso fue lo que hizo el hermano. Hizo 160 despensas que llevan. Para nosotros parece que, pues, ¿qué puede hacer una bolsa de harina, una bolsa de una botella de aceite? ¿Qué puede hacer? Pues para nosotros es algo que vas a la tienda y lo adquieres con mucha facilidad. Allá no, hermanos. Entonces el hermano tiene que, con esos $1,000 hizo estas 160 despensas y las repartió. Eso ayuda mucho, no resuelve el problema, pero da un aliento
a las familias que están en profunda necesidad, hermanos, porque ahorita lo difícil es cómo conseguir alimento. Eso es lo difícil en Venezuela. Difícil adquirir dólares para luego comprar alimentos, y luego si tienes los dólares, cómo encontrar los alimentos. Entonces ha sido muy difícil. Nosotros hicimos esta ofrenda, hermanos. Ya habíamos hecho otra ofrenda, me parece que fueron 4,000, no me recuerdo, cuando la última vez que vino el hermano, pero ahora se enviaron estos 1,000. Y yo decidí, hermanos, que lo tenemos que hacer mensualmente, porque yo creo que ya se les acabó el aceite y la harina. Me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenía otras responsabilidades en Oaxaca de construcciones de algunos templos y algunas otras responsabilidades con algunos otros misioneros. Entonces, lo que vamos a hacer es que si usted puede separar una ofrendita en el sobre y ponerle ahí Venezuela, $6, porque como 6.50. A ver, Boricua, tú que tienes buenos para los números, 1,000 en 360, ¿cuánto toca? Por ahí como $7, ¿no? 6, $7. Entonces, cada $7 que usted da, puede poner en la mesa de una familia estos alimentos. Entonces, si usted puede, pues aparte $7. Si usted puede, aparte 15. Si usted puede, aparte 20 o 30 o 50. Y si lo puede hacer, hermanos, libraríamos un poco el departamento de misiones para cumplir las otras obligaciones que tengo. Si no, entonces esta va a ser prioridad. Va a ser prioridad esta. Entonces, hermanos, vamos sobre ello. ¿Cómo haré lo de Oaxaca? Lo haré, hermanos, si algunos de ustedes, hermanos, adoptan, los que pueden. Por favor, no se comprometa con algo que no pueda. Hágalo en el nombre del Señor, hermanos. Y mensualmente vamos a estar enviando. Yo mañana me comunico con el hermano y le hago llegar otros $1,000. $1,000 mensualmente para poner alimento en las mesas de algunos obreros, hermanos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, pongamos el otro entonces ahora a nuestro hermano Adimir. ¿Cómo le está yendo allá? A él lo enviamos para África. A ver, le pagamos todos los boletos. Ellos tienen que aprender francés y árabe, hermanos, para poder trabajar en el lugar. Y ya lo llevan muy avanzado. Más cerca que un hermano, su toque yo sentí, de su tierna mano. Se partirá mi alma.
hermanos, el Señor fue muy bueno. Muy bien, hermanos, pues esos son los anuncios que tenemos para misiones este mes, hermanos. Así que, hermanos, vamos a irnos por Venezuela mensualmente. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Cuánto tiempo dure la crisis? ¿Cuánto tiempo podamos sustentar, hermanos? $1,000 mensuales para estas 160 familias, a ver cómo nos va. Miren, lo único que le puedo decir es que voy a aferrarme a lo que la palabra de Dios dice. La jarrita de aceite no va a dejar de fluir, amén. Va a seguir fluyendo mientras haya recipientes. Si hay recipientes, el aceite va a seguir fluyendo, ¿verdad? Capítulo 17, 18, 19, por ahí 20, por ahí de Primera de Reyes, corríjame. Muy bien, hermanos. Así que ahí se los dejo de tarea, santos. Entonces, vamos, hermanos, a levantar ofrenda y vamos a bendecir. Hermanos, pónganse de pie. Vamos, hermanos, a orar para levantar las ofrendas misioneras. Y luego después, hermanos, vamos a ser despedidos después de levantar las ofrendas. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te doy por el pueblo que con amor, con gozo y con alegría, como cada mes, Señor, separamos ofrendas, Señor, oh Dios, y damos, oh Dios, para que el Evangelio siga siendo predicado. Aún, Señor, para aquellos que están pasando por necesidad, donde hay hambre, Señor, donde no hay alimentos, donde escasean, ahí, Señor, tú nos has llamado para fortalecer, ayudar y bendecir. Oramos por Venezuela, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que pronto venga solución de una nación tan rica, una nación que tenía tanto, Señor, hoy esté tan pobre, esté tan empobrecida. Eterno Dios, ten misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, bendice, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, y bendiga al pueblo que va a ofrendar para la gloria de su nombre. Amén, Señor, amén. Pueden pasar, hermanos, vayan pasando. Aquí hay 3 canastas. Recuerde que ya no pasan los sugieres. Usted pasa, deja su ofrenda y puede volver a su lugar. Y mientras pasan, hermanos, quiero anunciar a los hermanos que nos ven por la internet, que no han podido estar, hagan sus ofrendas o envíen sus ofrendas. Martes y jueves pueden traerlas aquí a la oficina de la iglesia. Pero también, hermanos, pueden hacerlo por medio de la website. Ahí pueden dar su ofrenda. Si lo van a dar para Venezuela, nos lo hace saber, hermanos, si van a separar alguna ofrenda especial para Venezuela. No descuidemos tampoco, hermanos, las ofrendas locales, las de la iglesia, son importantes para la gloria del Señor. ¿Qué más tengo por aquí? Muy bien, antes de ser despedidos, quiero decirles, por favor, que no relajemos los cuidados, no relajemos, hermanos, nuestra forma de hacer la obra del Señor. Aunque el mundo se esté portando mal, usted y yo nos portamos bien. Amén. Sigamos usando la mascarilla, distanciamiento social, el saludo, hermanos. Cuidémonos los unos a los otros, sigamos orando los unos por los otros. No les puedo anunciar cuándo vamos a reabrir las escuelas dominicales para los niños, los servicios infantiles, hermanos, porque no tengo fecha todavía, no sé cómo resolverlo. Estamos investigando cómo se va a hacer. A los jovencitos de los 13 años para arriba sí, porque se les pide que haya distanciamiento, se les pide que usen la mascarilla, pero a un niño de 5 añitos, 6 añitos, 7 añitos, ¿cómo, hermanos? No se puede. Lo que sí vamos a reabrir ya es la nursery, hermano, ya pronto. No sé si el próximo domingo, el miércoles le estaré informando. Tengo que hablar con la directora si ya está lista para reabrir la nursery, que la nursery es diferente porque son bebés y porque se pueden usar todos los elementos, ¿no? La cobertura facial, los guantes, y podemos cuidar a los bebés de una manera correcta. Pero los niños que se mueven 3, 4, 5 añitos o 7, 8 añitos, pues muy difícil que no se distancien de sus amiguitos, que no estén, entonces por eso es que se nos dificulta. Ténganos paciencia, por favor. Estamos trabajando y haciéndolo de la mejor manera. Amén, amados. ¿No están enojados todavía? ¿Están contentos en el Señor? ¿Suficiencia de Dios? Muy bien, entonces vamos a orar para ser despedidos, porque ahorita a las 10 ya va a comenzar el servicio de inglés, hermanos, y me extendí un poquito. Agradecemos a Dios, amén, santos. Padre, te doy gracias, bendigo tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias, oh Dios, que, Señor, podamos continuar en victoria. Bendecido, Señor, bendice los cultos que continúan en este día. Hoy y por la tarde, Señor, la Santa Cena,
tu gloria y tu poder se manifiesten. Gracias te damos en Cristo Jesús. Despídenos en paz. Amén, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermanos. Sí, saludos, vida. Dios les bendiga para todos ustedes. Amén.